amigas, muy buenos días, bienvenidos. Esto es La Junta Médica. Prepárense todos en casa porque hoy tenemos un tema bien agradable, ¿no, Leslie? Buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hoy día vamos a hablar de todos los parásitos que existen y que vamos a poder adquirirlos quizás en la comida, quizás caminando, quizás hemos ido a pasearnos, nos gustó caminar sobre la hierba y podemos adquirir parásitos de esa manera. Generalmente cuando hablamos de parásitos como que lo relacionamos con los niños, ¿no? Pero realmente todo el mundo puede adquirir parásitos en algún momento de su vida. Sí, porque vamos a ver hoy día un tipo de parásito que se puede pasar por la piel y los niños que están jugando en el suelo, en la tierra, son los primeros que pueden adquirir ese tipo de parásitos. Así que bien atentos, empezamos La Junta Médica. Hoy tenemos todo el programa casi completito, Leslie, para hablar de los parásitos, que hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes formas. De todo, para todos los gustos. Sí, por ejemplo, existen normalmente ciertas bacterias que viven en nuestro organismo y que no nos causan daño. Hay algunos parásitos, entre comillas, que mucha gente dice, pero me salió este parásito en el intestino, en las heces. Ese se llama comensal. Hay ciertos protozoarios que viven normalmente en el intestino y no causan daño. ¿Cuándo se convierte en parásito? Cuando comienza a causar daño. Entonces, normalmente ya está clasificados qué tipo de entidades, qué tipo de parásitos son los que causan daño y los que no se llaman comensales. Entonces, ¿podríamos decir que hay ciertos parásitos que son buenos? No exactamente, por eso se clasifica. Un ejemplo, hay un parásito que se llama Giardia. Esa Giardia hace como 30 años se decía que era un comensal, que normalmente vivía en el intestino y que solamente si encontramos a las formas vivas paseándose, o sea, no en huevecillos, este era parásito. Después, con el transcurrir de las investigaciones, se han dado cuenta que esto ya es un parásito. Entonces, hay ciertas estructuras que viven normalmente. Si causan daño, se llaman parásitos. Si no causan daño, son comensales. O sea, que viven ahí normalmente. Y los podemos encontrar, ¿no?, en un montón de lugares y también de alimentos. Atención a todas aquellas personas que en la mañana, por el frío, ¿no?, les apetece tomar su emoliente, pues uno de los ingredientes del famoso emoliente, el conocido emoliente, podría tener parásitos. Podríamos tener los berros ahí, la famosa fasciola hepática, un parásito que uno adquiere el huevecillo, pasa al intestino, se mete hacia el hígado, puede obstruir las vías biliares, puedes ponerte amarillo como un patito y hay que dar tratamiento específico para eso. Hace poco también leí que hay unos parásitos específicos en las fresas. Sí, hay de todo. Porque muchos parásitos tienen en su ciclo de reproducción ciertos animales. Ahí pasan, por ejemplo, por algunos caracoles, otros pasan por ciertos copépodos, que son como unos marisquitos, pero en chiquititos, que van a estar parte del alimento de peces o alimentos de otros animales más grandes. Y uno podría ser, o mejor dicho, tener o estar toda la vida con un parásito dentro y nunca darse cuenta. Desafortunadamente no, porque sí, la idea justamente del parásito es que te causa daño. Siempre va a causar daño. Entonces, por ejemplo, hay algunos parásitos que quizás no te bajen de peso, algunos sí te bajan de peso, otros te hacen lo que la gente normalmente dice, doctor, yo como, se me hincha la barriga, siento que algo se me mueve para acá, o mala digestión, y eso puede ser causa de un parásito, por ejemplo. Entonces, la idea es justamente una buena historia clínica. Tiene que ir al médico, el médico le va a preguntar qué come, dónde come, cuánto come. Por ejemplo, una de las personas que come en la calle normalmente son los que transportan cosas. Por ejemplo, imagínate alguien que vaya de Lima a Tumbes llevando mercadería, no va a llevar comida, tiene que parar y comer en todos los lugares, en toda la carretera, y hay mucha probabilidad de que tenga algún parásito en alguno de esos lugares. ¿No? Y por eso, para hablar de este tema realmente tan conocido, ¿no?, en nuestro medio, también hemos invitado a dos grandes especialistas. Así es, tenemos hoy día en la mesa de Junta Médica al doctor Ciro Maguiña Vargas. Él es infectólogo, dermatólogo, exdecano nacional del Colegio Médico del Perú, del Hospital Cayetano Heredia, y el doctor César García, él es gastroenterólogo, hepatólogo del Hospital Alberto Sabogal de Salud. Ahí están los doctores, ¿no?,
Parecen dos maniquís porque los dos están así. El doctor Ciro Maguiña está así ya, está sacándose los conejos porque enseguida no se va a poner las botas hablándonos de los parásitos y de todo lo que no debemos comer para no tenerlos en nuestro organismo. Así es. Muy bien, a ver, ahora vamos a la mesa de la Junta Médica, pero como siempre ya saben, primero los datos para contextualizar nuestro tema del día. Un parásito vive en un organismo huésped y se alimenta a expensas de él. Este organismo huésped, pues pueden ser, por ejemplo, animales o nosotros. Animales, personas. Los humanos, ¿no? Existen 3 grandes grupos de parásitos que provocan enfermedades en los humanos. Sí, eso lo vamos a ver ahora más en detalle. Algunos parásitos que tienen forma de hoja, otros que tienen forma de tallarines. Esos son los que dan más asco. Sí, porque son justamente cuando, como tienen forma de tallarín, cada uno de esos espacios de su cuerpo se va creciendo y son los que se va eliminando. Entonces la gente lo ve pues mucho más evidente. Claro, ¿no? Y lo más traumático, por ejemplo, es cuando uno pues echa un parásito, ¿no? De su cuerpo, eso es lo más traumático. Es traumático, la gente va al hospital desesperado como si fuese algo bastante serio, que sí lo es, pero se asusta bastante, demasiado se asusta. Tú, por ejemplo, que también eres infectólogo, ¿ves a menudo casos de esos? Hemos visto parásitos en todo tipo de muestras. Existen parásitos, por ejemplo, el ascaris, por ejemplo, que es como un gusano de tierra, que cuando se multiplica a veces hace obstrucción y saca si es una bola de gusanos que están metidos acá en la parte interna. Así que no me preguntes mucho de ejemplos que... Por favor, acabo de tomarme desayuno, no lo quiero devolver ahorita. Muy bien, a ver, los parásitos suelen penetrar en el organismo por la boca o por la piel. Atención con esto. En raras ocasiones se propagan a través de la sangre. Claro, principalmente se van a transmitir vía oral. La mayoría de parásitos que están en las verduras, en la fruta mal lavada. Pero también existen algunos parásitos que pueden atravesar la piel. Y estos parásitos que atraviesan piel también como atraviesan piel, comienzan a migrar por todo el cuerpo como una larvita, por eso se llama larva migrans, que vamos a ver ahora, y que también tiene un tratamiento, pero hay que tener mucho cuidado porque hay zonas de Lima que están parasitadas, hay que evitar que los niños jueguen descalzos en esa zona o con poca precaución, ¿no? Y atención con lo siguiente, porque ¿dónde podemos encontrar los parásitos? Bueno, pues los parásitos pueden estar presentes en los alimentos y en el agua. Y fíjate en el agua porque decimos que aquí en Perú pues realmente el agua no es tan potable que digamos, no hay que hervirla, etcétera. Estos varían en tamaño desde una sola célula hasta gusanos visibles a simple vista, que esos sí ya son los que asustan, ¿no, doctor Maguiña? Sí. Buenos días. Buenos días. Una vez más agradeciendo la invitación, junto con Leslie y el doctor García, destacado médico que procede de Trujillo, ¿no? Una importante universidad y trabaja un tema también ligado a nosotros. Tal vez, yo diría, los parásitos, si bien pueden asustarnos como la tenia, el tema es que es un tema de salud pública. Y vamos a analizar por qué, porque hay parásitos que no causan mucho daño al humano y otros graves como la cisticercosis, que la gente entra con convulsiones asociado a las tenias, o gente en el sur que por comer vísceras contaminadas con animales hace tumores en el hígado, se llama la hidatidosis, que es una enfermedad pues, que requiere operación. Son grandes temas de salud pública y temas desconocidos que escuchaba Leslie. En los parques en el Perú tenemos toxocara. Yo tengo ya estudiando hace 15 años. Niños ¿Eso en la tierra? En la tierra, niños que juegan, se lo meten en la boca y después pueden quedar hasta ciegos. Se llama toxocariasis, ¿no? Entonces, hay parásitos desconocidos y uno que escuchaba también que vive con nosotros es strongyloides, que casualmente es un parásito hipócrita que es peligroso porque en gente que tiene defensas bajas se disemina y puede matarlo. O sea, hay los clásicos, Loxuro, la tenia, esos tallarines que comentaba, más conocidos, y otros que son graves que lamentablemente el Perú por su geografía tenemos muchos de esos parásitos, digamos, peligrosos que si no se tratan pueden complicar la vida del paciente. Ahora, doctores, la pregunta del millón. Si tomamos agua de caño, ¿podremos adquirir algún parásito? Sí, efectivamente se puede. ¿Cuántas veces, sobre todo en provincias, las personas han abierto un grifo, un caño y se observa que sale el parásito, el grande, no siquiera chiquito, el grande, ¿no? Entonces, Guácala, ¿ya? El tema es que todo el tema de salubridad acá en el país pues está en una emergencia y sobre todo mientras más alejada sea la zona, mientras más pequeño sea el pueblito, mucho peor, ¿no? Entonces pueden haber un montón de parásitos visibles al ojo o invisibles, ¿no? Entonces depende, digamos, de la zona. Mientras la zona sea más
más urbana, entonces habrá, entre comillas, una mayor protección contra eso, Cato. Pero si la zona no es tan urbanizada y es un agua potable, entre comillas, entonces definitivamente no solamente van a ver los chiquititos, sino van a ver también los grandes. Entonces, por prevención, mejor evitar tomar agua del caño. Prevención, correcto. Es una medida general. ¿Qué Un tal? ejemplo grosero de lo que ve el doctor es, por ejemplo, ciertas zonas de Iquitos, ¿no? Así es. De Belén, por ejemplo, donde no hay agua potable, es insalubre, los niños hacen popó en el río, si toman esa agua. Claro, los niños Justamente, se bañan, se hacen bañan sus y todo. deposiciones, consumen el agua del río, cocinan con el agua del río. El famoso Belén, la famosa, digamos, zona tropical de donde encontramos todo, ¿no? Viven en Cochinay, hay que decir, incluso Patch Adams ha ido Casi todos están para parasitados. tratar de hacer educación sanitaria, que es lo fundamental. Muchas de estas cosas con higiene, educación, pueden prevenirse, no eliminarse, pero pueden bajar el impacto. Podríamos decir que la gran mayoría de esa población está llena de parásitos. Sí, No es el 100%, en pueblos es el 100%, Así es. o sea, lo raro es encontrar unos sanos, ¿no? El 100% de algunos pueblitos están completamente parasitados. tienen el Sheraton ahí. Los gusanos tienen su Sheraton. ¿no? O sea, ahí- Su hotel 5 estrellas. Exactamente, bien felices. Y obviamente el clima tropical en el mundo condiciona, o sea, no es que también, pero obviamente bajo pobreza, insalubridad, clima tropical, estos aumentan, no tienen zapatos, como decía el otro Soto. Este gusano Strongyloides se mete por la piel. Mucha gente, turistas, caminan descalzos, ¿no? Bestial, se le mete o Strongyloides o leptospirosis. Hace poco había una... Y ahí sí no hay vacuna que te proteja, doctor. No hay vacuna, no hay Ahí sí vacuna. no existe. Y pueden morirse sus pacientes. Y en el caso de la sierra, ¿hay algún tipo de parásitos que ataca a la gente que hay vive en la varios, zona montones. Claro. Lo que está alta? diciendo, hidatidosis, por ejemplo, hepática, que se ve frecuentemente, todo, ¿no? Hay personas acá en el país que ni siquiera siendo infectólogos se han dedicado mucho a esto, han genotipado, todos los auquénidos, las personas que se dedican, por ejemplo, a tener ganado auquénido, ¿no? Se preocupan bastante por el tema de la hidatidosis, ¿no? Bastante, porque es su modo de vida. Claro. Pero la enfermedad histórica que, completando lo que dije al comienzo, la famosa cisticercosis, la mal llamada triquina, que quede claro al público. Yo nací en la sierra en Ancash y toda la sierra peruana es endémica, es decir, de los chanchos infectados por la tenia, se llama cisticerco, y la gente pues lo come. El comer no hay problema, ¿no? Un chicharrón, porque te da la tenia por el intestino. Lo otro es cuando comemos estos alimentos contaminados de estos lugares de la sierra, se va al cerebro y el paciente hace convulsiones. Felizmente hay tratamiento para eso, pero el paciente puede morir. Entonces, en la sierra peruana y en Tumbes, el doctor Hugo García trabajó años, la prevalencia era 7% de la población que vive con tenia. Se ha trabajado controlando el chancho, higiene, todo lo que es salud pública, y en Tumbes ha bajado de manera importante, pero hay en Piura. Y toda la sierra peruana tenemos esto, que es una enfermedad que los neurólogos lo ven, joven, que convulsiona de la sierra es igual a cisticercosis. Sí. Fíjate a lo que llega, y esta enfermedad puede matar, y a veces nos llegan pacientes graves a pesar de la terapia que existe. Claro. Entonces es una enfermedad que es sí en la sierra y parte de la costa peruana. Pero en general, a nivel nacional, primera persona joven que convulsiona, primera causa, pensamos en cisticerco. Y no hay triquina, por si acaso. Sí, no existe. Triquina hay en el sur, en Chile, Uruguay, donde la carne, y es otro parásito que también por consumir carne no cruda. Este bicho también se presenta hasta en el ojo, ¿no? Justo eso quería decir, porque ustedes se acuerdan del año pasado que fue noticia, el año pasado, no miento, fue hace varios años ya, que fue noticia, creo que los operaron en el hospital del niño a un adolescente que le sacaron, ¿no? Un gusano del ojo. Larva, sí, pero ya era un gusanito. Así es. Claro. Entonces, hay varias larvas que se meten al ojo. En el caso cisticerco, yo tengo un caso que una señora que fue un hallazgo, se mete ahí, hay que operarlos, ¿no? Pero hay otras larvas que pueden dar, digamos, la anisaquiasis, hasta hidatidosis que comentaba, son rarezas. Rarezas, claro. Pero lo que sí afecta el ojo, insisto, a la gente que tiene perros no bien cuidados, los niños se infectan y causan ceguera en los niños. Tengo numerosos casos por jugar en los parques, y los parques, les cuento, el parque de... Pero los perros, doctor, que no estaban bien desparasitados. No, los parques bien cuidados tienen más toxocara. Ajá. Y la prevalencia, que hicimos un estudio en San Juan de Lurigancho con una tesis, la doctora Breña, 44% de niños de San Juan de Lurigancho tienen este parásito. No tienen síntomas en este momento, pero pueden ir al ojo después de años. Claro, eso es lo que le preguntaba al inicio al doctor Soto, ¿no? Puede estar un parásito ahí viviendo en nuestro cuerpo y uno ni cuenta se da. Así es. Hasta algunos años después. Exactamente. Y ya empiezan a presentar... Son medio hipócritas, no dan síntomas. Sí, sobre todo, como digo, este Strongyloides stercoralis que se mete acá,
y hace mucho tiempo en revistas especializadas salían reportes de personas que estaban conviviendo con este parásito 67 años. Wow. ¿Ya? Entonces pueden estar toda ¿Pero su les había vida. afectado algo en su vida o No, el tema es que conforme avanza la edad, el otro, digamos que los dos rubros grandes de personas que están infectadas son los niños, ¿no? O sea, 40-50% del país tiene parásitos en el rubro escolar, preescolar, ¿ya? Y el otro son los inmunosuprimidos, ¿no? O sea, nosotros somos, por ejemplo, yo soy gastroenterólogo y patólogo de adultos, y ahí en gran cantidad de personas inmunosuprimidas, ¿no? Llámese por tumores o por VIH, por ejemplo, se va a encontrar parásitos a montones, ¿no? Entonces, no tiene prácticamente ahí, el huésped tiene un parque de las leyendas ahí, cantidad de especies diferentes, chiquitos y grandes. Un tema a aclarar es que el humano somos y tenemos gusanos, se llama la carga parasitaria. El cuerpo lo controla mucho estos, pero mientras más carga, por eso en la selva hay cantidades, hace que ya la defensa pierda y se meta por cualquier órgano. Y en el caso de estronquiloides, que es un parásito muy importante para el Perú, el tener un virus que se llama HTLV1 hace que este parásito se comporte peor. Entonces hay una asociación también de factores, como dice el doctor, en gente inmunosuprimida, en gente con cáncer, en gente diabética, que estos bichos que están durmiendo se despiertan. Trasplantados y todo. Ajá. Así Por es. eso es importantísimo en nuestro país la parte epidemiológica, porque tenemos muchos parásitos medios ya bien vistos en cada zona, costa, sierra y selva. Y lo otro que faltaba ahí cuando hablan de Están la sierra, identificados ya. claro, Así es. lo que faltaba de la sierra era la fasciola hepática. La fasciola. Fasciola, pues que vemos, Verduras. como mencionaste tú, en la parte de acá podemos adquirirlo en los con emoliente. Emoliente con alfalfa. En la alfalfa, En la claro. alfalfa, en los berros, en los verduras de tallo corto, mal lavados, ahí están ese tipo de parásitos. Y en una reunión que hemos tenido en el ministerio, han presentado, doctores, bacán, unas fasciolas a nivel ocular y a nivel sistema nervioso. Sí. Sumamente raro, pero, o sea, existe ya más, con más prevalencia, más casos raros que pueden haber. Aquí nomás en Chosica nomás, porque el berro es una plantita Tallo corto. en la sierra todo, pero a veces traen el berro y lo cultivan en Chosica, o sea, de ahí viene, o sea, no es cuando hacen las preguntas y el paciente de la sierra dicen, no, vengo de Chosica y comieron, ¿no? Y hacen restaurantes grandes y muy buenos, que sirven también con este tipo de delicias, se encuentra ahí la... Recibe con tu ¿no? fasciola. ahí. La famosa Mira. fasciola, le llaman alicuy en el Eso viene pueblo. de postre, dice. No, a la alicuy, Eso no lo mira, cobran, está ahora gratis. que te veo delgada, mira, uno dice vegetales para bajar. Claro. Hay que tener cuidado qué tipo de vegetales, Claro. no solamente el berros, alfalfa y otros tallo corto. En el Valle de Mantar es Lechuga endémica. también. Ah, A la ver, lechuga. vamos a ir repasando este cuadrito, ¿no? Decimos algunos alimentos que pueden estar infectados. Así es. Decíamos el agua. Si hervimos el agua, Matamos. los matamos. Así es. Ok. Carne de cerdo y vaca. Hemos dicho que la famosa tenia de cisticercosis, que es la típica de pescado, da el famoso natostoma, es un parásito que acabo de ver un paciente en la práctica hospitalaria. Por comer mucho pescado fresco se le metió esta larva y da como celulitis que va migrando. Eso ya se escribió en gente con algunos tipos de pescado. Pero que- solo en algunos tipos de pescado. no todos, felizmente. No todos, ¿no? claro. Los del ceviche, esos no. También, Eso no se- lo que pasa lo que te digo es que el exceso de pescado y pescado de unas variedades, felizmente el bonito no causa, Ajá. ¿no? Tampoco el pejerrey, pero hay otras variedades que en algunas personas que comen mucho pescado crudo se les mete. Son pocos casos. pero, Ahora que están muy de claro. moda los maquis, esas cosas, ¿no? Que es con Sí, pescado. hay un Cuidado, tema, cuidado. por ejemplo, ¿no? Que muchas de las cloacas de Lima o de otros países todo, llegan acá todo. Entonces, muchas personas que viven cerca están atrapando ese tipo de peces, peces que están en orilla, todo, que están altamente contaminados también, igual que los crustáceos, ¿no? Entonces, por ahí se contamina todo. No olvidar también que hay una tenia grande que es el Diphyllobotrium, ¿no? Entonces, ahí la gente, antiguamente, por ejemplo, los que vivían cerca de la isla de Frontón, las antiguas culturas ancestrales, comían focas, Pescado, ¿no? focas, así también, ahí se han encontrado, ahí están en los huacos, ahí caracterizados. Entonces, esa tenia enorme también se encuentra porque causa deficiencia de ¿Cuánto puede ¿eh? medir vitamina esa tenia? Son enormes, más Sí. metros. Es un paciente, la doctora Terashima, que ha publicado 1020 casos de Diphyllobotrium, que felizmente es una tenia que no invade el cuerpo. Un día vino con su tenia por el recto, lo sacamos. No, lo sacamos. Doctor, Estaba asustada, digo, tranquila, esta tenia no es la mala. estaba asustado, a mí Pero no. estéticamente le molestaba, ¿ok? Pero eso es importante en el norte, casualmente En el asociado norte, a las focas, a los pescados, que es otro tipo de tenia, que en Perú tenemos muchos casos, pero no son los malos, son tenias que molestan estéticamente. Los otros también están metidos en los cangrejos. También los cangrejos, así Yo tengo es. una paciente que quería bajar de peso y comenzó a comer cangrejos en ceviche.
y comenzó a bajar de peso, pues. ¿Pero por qué? Era por el parásito. Porque era por el parásito. Así es. Pero comenzó a mirar por todo el pulmón, le dieron tratamiento para tuberculosis incluso, porque no se pensaba que era un parásito y al final, menos mal que se dio el resultado final. Y antes que cortes, el tema de la parte vegetal, ahora que el público tenga mucho cuidado, hay que lavarlo muy bien. Sí. Porque si uno lava, bota bacterias y bota muchos parásitos. Pero que ¿cómo hacemos, por ejemplo, si decimos hay que lavar los vegetales que se van a comer frescos, ¿no? Veas, que hay 2 o 3. el tomate, la lechuga, el pepino, pero si lo vamos a lavar con el agua que sale del caño y que ustedes dicen que también trae parásitos? Se va a No. contaminar igual, ¿verdad? Claro que es cierto, pero digamos, los cuidados, digamos, normales, sin exagerar, lo eliminan. Recuerden, es la cantidad que uno elimina, porque pueden quedar 10 salmonelas o 10, pero eso el cuerpo lo controla. Pero al lavar cantidades, bajamos la carga y con eso la chance es mucho más baja. Pero la higiene es fundamental. Pues la gente agarra el mercado, ni lo lava, lo prepara, están apurados, su No, ensaladita. juega la comidita con el agua así. Y eso no es así. Y Hay que otra cosa lavarlo también, depende mucho de la inmunidad de la persona. No solamente es el parásito en sí, sino la inmunidad de la persona, ¿no? Entonces, Claro, si una persona tiene el claro. sistema Yo bajo, por el sistema diabético. bajo. por ejemplo, cuando yo era muy chiquito, iba a los mercados allá en Trujillo todo y me llamaba la atención que los loquitos estaban completamente asquerosos y mugrientos, uñas negras por la suciedad todo, y estaban comiendo basura y los veía yo años de años. Así es. ¿no? Entonces, tenían tanto microbio que su inmunidad pues había abarcado tanto que estaban más o menos defendidos del asunto todo, ¿no? Los anémicos, por ejemplo, tienen un sistema más débil. Los anémicos, Ajá. claro. Tienen una claro. probabilidad de Claro, tener sí, parásitos. sí, pueden tenerlo tranquilamente. Lo que pasa, hay un mito que muchos de estos que vamos a conversar no causan anemia, salvo las uncinarias, o las uncinarias que comen la sangre en el intestino que se adquiere en la selva, sí causan anemia. Los otros dan anemia muy leve, por eso la anemia es por no comer, no porque te falte este tipo de cosas. Por lo tanto, la pobreza, desnutrición está asociada a la anemia más que los parásitos, salvo las uncinarias, que sí, felizmente en la selva ahora ha bajado porque la gente usa calzados y antes causaba anemia muy severa. Yo trabajé en la selva años y estos pacientes eran pálidos, parecían leucémicos, era por estas uncinarias, que hay medicamentos felizmente que ahora se controla fácilmente. Ok. Yo recuerdo mucho ese tiempo, por ejemplo, que fue el caso que más me llamó la atención. Vi un paciente con 1.5 gramos de hemoglobina, caminando. 1.5 1.5 gramos de hemoglobina caminando. Increíble. ¿ya? Era de la selva, pero ya estaba acá en Lima cierta cantidad de tiempo. Y tuvo tenía estos famosos uncinarias, Sí, tuvo famosos uncinarias. ¿Cómo uncinarias. se mantenía de pie ese señor? Eso, 1.5 era algo increíble, que era un fantasma caminando. Casi, casi. Eso ya no vemos hoy día, pero sí existe. Sí hay. Ya son casos aislados. Así, felizmente. Contaditos. Afortunadamente. A ver, la parasitosis es una de las principales causas de anemia y desnutrición, sobre todo en los niños. Los síntomas varían mucho dependiendo del tipo de parásito y del sistema inmunológico de cada persona. Complemento lo que dije antes para ver, desnutrición sí, porque estos parásitos, por ejemplo, la giardia se mete acá en el duodeno, estrongiloides, otros se meten en el intestino, entonces van comiendo nuestras vitaminas, entonces hacen que sí nos podemos desnutrir, eso sí. Anemia en el caso de las uncinarias y otros parásitos también pueden contribuir, pero el tema es que la desnutrición sí está asociado con muchos de estos parásitos que no solo tienen uno, pueden tener 2 o 3 y eso sí Son condiciona. ciclos viciosos. Entonces es ¿No especial. mueren nunca de forma natural estos parásitos? ¿Cómo? ¿No mueren de forma natural? No, por eso el cuerpo lo controla. Ajá. Si tienes buenas defensas, tienes, digamos, buena nutrición, lo mata. Tienes mecanismos, pero cuando comes cantidades de ascaris en tu cuerpo, obstruye y eso pues es imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, la anemia sí en algunos parásitos y desnutrición en muchos que está asociado a condiciones de pobreza, básicamente. No, a veces vemos a niños súper delgaditos y con la barriguita. Pero lo que sí hay que bien aclarar pronunciada. todo, ¿no? Para el público en general, que la desnutrición es un problema multifactorial. Tiene que ver con recursos económicos de la familia, una serie de cosas, todo, carga genética de los huéspedes. Entonces, no solamente es el parásito el culpable, sino es muchísimas causas, todo, ¿no? Que pueden estar ligados, correcto, todo, pero en realidad es un tema muchísimo más complejo. Multifactorial. Ujú. Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa en el programa. Recuerden que estamos en vivo, así que estamos esperando todas sus consultas. De hecho, ya tenemos una que nos ha llegado al Facebook. Coralí, mi hijo de 6 años hace sonar sus dientes mientras duerme. ¿Eso es un síntoma de parasitosis? Me leyó la mente, Coralí, porque era justo lo que les quería preguntar, doctores. Vamos a la pausa y regresamos.
También estamos esperando sus consultas. Pueden enviar sus preguntas al Twitter y al Facebook, a las cuentas de la Junta, o si no, llamando a la línea médica, que es el 619-0747. Pero antes de continuar con el programa, queremos responderle a Coralí, que hizo una pregunta de cajón, ¿no? Esto no sé si es un mito, bueno, los doctores nos van a decir. Mi hijo de 6 años hace sonar sus dientes mientras duerme. ¿Eso es un síntoma de parasitosis o de bruxismo? La respuesta es muy corta. No es un síntoma típico parasitosis, porque eso se asocia más a temas, digamos, de hábitos, de los masticación, problemas dentales. Recuerda, es niño de 6 años y obviamente, pero los síntomas en los niños son inespecíficos para hablar de los niños, pero la mayor parte son tipo gastrointestinal. Cólicos, diarrea, ¿no? El paciente está con náuseas, no quiere comer, y esos son síntomas de algunos de los bichos que vamos a comentar. ¿Y por qué antes se decía que el niño que rechinaba los dientes tenía parásitos? Hay el famoso oxurus, que da picazón anal en la noche cuando sale y causa morir. Entonces, eso crea más en la noche, no puede dormir el paciente. Y es un mito, como muchos mitos, eso se ha ido conociendo más, que no tiene nada que ver con ese mito famoso de echar la culpa a los parásitos. Lo que tienen que entender la gente pública en general es que el oxuro es digamos, los huevos son tan chiquitos y tan pequeños que basta que cuando la persona esté sacudiendo la sábana, estos oxuros flotan, ¿no? Y las personas los respiran prácticamente todo, ¿no? Entonces los niñitos pueden tener un montón de problemas de acuerdo a lugares donde vivan, y ahí obviamente puede haber una especie de coincidencia, ¿no? Entonces el hecho de que un niñito rechine los dientes y que tenga oxuros puede ser una coincidencia, pero no es causa-efecto. Claro. ¿Leslie? Sí, justamente en la parte de los oxuros que mencionaron los doctores, es la hembra en la noche pone sus huevecillos alrededor del ano. Por eso que el niño se rasca la parte la parte anal. Y en las uñas se quedan también los huevecillos. Entonces, usualmente, por ejemplo, en los nidos, si un niño tiene oxuros, pues agarra un pan y le invita a todos sus amiguitos y está que reparte oxuros por todas partes, o deja su mano por todas partes y también se van contagiando. Y es en la familia. El parásito más contagioso, como decía el doctor, uno sacude las sábanas, miles, hasta el portero se puede infectar. Sí. Entonces es un parásito donde hay que tratar a la familia, aparte del niño que tiene este famoso oxuros, que hay medicamentos para eso también. Felizmente. No tendría sentido que solo tome el niño y el resto de la familia no. Incluso, o el resto del entorno. Ya, todos, porque es muy contagioso. Y es frecuente eso, sobre todo cuando las mamás tienen costumbres de dormir con sus niños pequeños, ¿no? Entonces el contagio ahí es facilito, ¿no? Y de ahí la mamá prepara los alimentos todo y contamina a toda la familia. El tratamiento siempre tiene que ser familiar. Incluso si esa niña que tiene eso le causa vaginitis. Muchas consultas son, tengo descensos niñas, y la causa es que como está cerca del ano, que se mete, es una causa frecuente en consulta cuando hay molestias en niñas que tienen este famoso oxuros. Entonces también los ginecólogos deberían pensar en parásitos. Exactamente. Hay otro tema más. Muchos niños pequeños o jovencitos son operados de apendicitis, ¿no? Y qué pasa que nosotros, yo como gastroenterólogo hago colonoscopías y he visto cantidad de veces miles y miles de estos oxuros se meten a través de la vía fecal y causan apendicitis. El paciente termina operado, ¿ya? Y cuando sacan el apéndice y lo miran a la anatomía patológica encuentran que oxuros. O sea que es un parásito chiquito pero malito. Así es. Otra consulta que nos ha Tenemos a Catalina, que ha escrito en el Facebook, dice: en el caso de los niños, ¿qué especialista es el más indicado para diagnosticar parasitosis? ¿Un pediatra o un gastroenterólogo? Se olvidaron nosotros, un tropicalistas. gastropediatra o infectólogo. Infectólogos. Mira, yo soy infector tropicalista y obviamente nosotros manejamos desde hace años, desde alumnos, ese tema. Esto lo puede decir cualquier médico. Sí. Es decir, un médico que sepa que en la selva hay tal parásito, en la desde sierra. el internista. Cualquier médico, incluso porque hay lo que se llama muy bien las zonas endémicas. Entonces, lo que tiene que saber es qué molestias son las típicas o típicas, y lo que más importante es qué métodos empleados. Lamentablemente en Perú hacen solamente examen directo y muchos de estos países no lo detectan. Entonces, el gran problema incluso en clínicas de Lima, que piden lo común, lo barato, y estrongiloides no lo detectan, fasciol no lo detectan, tal vez una guiarra lo detectan. Coxía menos, en VIH. Por lo tanto, lo más importante es que el diagnóstico se ha hecho en un hospital o clínica donde haya los mejores métodos, así vas a detectar. Independientemente de la especialidad, claro, nosotros sospechamos más, ¿no?, como especialistas, pero eso es un tema que cualquier médico bien entrenado puede atender con un buen método diagnóstico.
Cualquier médico que sea lo suficientemente acucioso, desde estudiantes de medicina, pueden diagnosticar una parasitosis, ¿no? Si tienen a la mano, si están en hospitales docentes, en donde se utilizan todos los métodos para poder diagnosticar correcto. Si están en el terreno de un infectólogo que maneja, por ejemplo, muchos pacientes con VIH, ellos tienen sus propios métodos para detectar parásitos que son especiales, propios de ese rubro, Así es. ¿no? Y los gastroenterólogos también ven una serie de cosas más, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo es importante, pero cualquier médico, cualquier incluso estudiante, todo tiene la capacidad, de acuerdo a lo que tenga capacidad para diagnosticar estos tipos de parásitos. ¿Es verdad que ustedes pueden, mientras van palpando el abdomen de una persona, pueden determinar si tiene parásitos o no? En el caso de cisticerco sí, cuando dan la forma subcutánea. Esos dan en esta zona de los miembros inferiores, son unos nódulos. Pero eso se ve más en la China. En Perú hemos tenido unos cuantos casos. Fasciola alguna vez hemos detectado, pero son rarezas. O sea, palpando, honestamente, es difícil. Es difícil. En cambio, examinando, digamos, ahora con tomografía, tú detectas cisticercosis. Antes era, no recuerdo, las pruebas eran difíciles. Hoy día, con una simple tomografía, ves si el paciente, aunque no convulsione, tiene cisticerco. Es el gran avance en la medicina con la tomografía para cisticercosis, que, repito, es un tema de salud pública. Yo vi, doctor, de alumno, un paciente que era en teoría fornido, musculoso, pero sus músculos no eran redonditos, eran grumosos. Y justamente en la parte de las piernas y en los brazos. Tomamos placas cisticerco. Así es. Esto era cisticerco por acá. Era un Popeye de parásitos. Se llama la pseudohipertrofia. Así es. Que es un famoso, en China es muy frecuente. Sí, lo he visto una vez nomás en toda mi vida, pero te quedas... O sea, en todo caso, es más raro que los parásitos se diagnostiquen por piel, ¿no? Sí, bien raro. Y la mayoría van a ser asintomáticos, ¿no? Todos podemos tener acá parásitos y no lo sabemos. Qué miedo. Sí, vamos a ver algunos síntomas que hemos estado acá ya repasando. Decimos que son asintomáticos, pero podrían aparecer algunos, ¿no? Claro, porque son asintomáticos al inicio, podría en algún momento que baje la defensa poder ser síntomas. Una es la pérdida de apetito, que se puede ver en algunos pacientes con parasitosis, efectos en la mucosa intestinal, ya que va a limpiar la mucosa y la absorción va a ser muy baja y obviamente puede causar diarreas, que está ahí justamente diarreas, dolor abdominal, náuseas, pérdidas de nutrientes, cansancio, dolor muscular, cefaleas y efectos neurológicos como el del cisticerco, ¿no? ¿Qué es lo que más frecuente ve en la parte gastroenterológica, doctor? Bueno, lo que yo más veo son las diarreas, ¿no? Las diarreas y un poco de anemia, se le hace controles de, por ejemplo, vitaminas en sangre y se le encuentra déficit, ¿no? Entonces ya uno puede sospechar de que sin llegar a hacer una desnutrición hay un déficit nutricional leve. Y uno solicita los exámenes y salen los parásitos. O en otras oportunidades los pacientes vienen por sordor en el estómago, les sale esquema, uno está sospechando que tiene una gastritis crónica, le hace la endoscopía, pero en el duodeno encuentra varios nodulitos, ¿no? Uno le toma las biopsias y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con Giardia lamblia o se encuentra con el estrongiloides. Entonces uno puede encontrar y el paciente no te refiere nada, incluso dicen no tengo diarrea, pero ahí está y en la biopsia sale. Mire, yo soy paciente que tuvo Giardia acá en el nódulo. Yo tengo dispepsia, gases, ¿no? Diarreas y me he hecho mis parásitos. Y no me encontraron en la clínica, me hizo una endoscopia, tengo mi Giardia acá. Uriel García me hizo el diagnóstico, pensaba que era un cáncer. Entonces, lo que dice es correcto el doctor. Hay métodos para diagnosticar, no tiene toma. Pero yo digo, mi experiencia de tropicalista son los síntomas gastrointestinales los más frecuentes. Los más habituales. Porque los otros sí existen, como convulsiones ya cuando se va al cerebro, pero siempre que uno tenga, en niños especialmente, o adultos, lo que llaman la dispepsia ustedes, Así es. hay que hacer estudios de parásitos, pero no a un método, hay que hacer todos los métodos. Y vemos VIH mucho en Cayetano, tenemos 7,000 pacientes. La causa número es diarrea, esa crónica. Eso quería preguntar. Y eso hay que hacer estudio de coccidia, es importante que no lo hacen los hospitales, y eso los mata a los pacientes. Entonces, la diarrea crónica es muy frecuente, gente joven con diarrea en Perú y travieso, VIH, y debutan con diarrea. Entonces ya es un síntoma de sospecha, una enfermedad que requiere otro tipo de enfoque. Cuando hablamos de estas diarreas, son las que aparecen sin una causa aparente, ¿y cuántos días pueden estar persistiendo, digamos? Estas diarreas que podrían ser por un parásito. Son variables, pero generalmente son intermitentes, ¿no? O sea, hacen un poco de diarrea, el paciente de repente, ¿por qué? Porque puede haber consumido alguna cosa que le causó lo que se llama una intoxicación alimentaria, pero ¿no? Dura 24 horas, 48 horas se fue todo, ¿no? Pero después el paciente sigue con una diarreíta muy leve, ¿no? Y el paciente a veces preocupado vaya a hacer la consulta, se le hace los exámenes correspondientes y sale el bicho todo, ¿no? Hay test un poco más sofisticados con anticuerpos y todo, ¿no? El paciente puede pedir su endoscopía también se le puede encontrar, ¿no? Pero hay varias
varias formas en las cuales se puede encontrar generalmente con cosas leves. Y así el paciente tiene una condición de fondo agresiva como un tumor, un VIH, ahí sí la va a encontrar conmigo todo un zoológico, no un parásito, sino varios, diferentes tipos. Y felizmente que hay varios medicamentos que pueden atacar a estos parásitos. Incluso hay un parásito que es el nombre de Cayetano, se llama Ciclospora cayetanensis, correcto. que en el agua existe, incluso muchos turistas lo llevan y se responde a las sulfas y requiere también métodos diagnósticos adecuados, que es una causa del diarrea viajero, se llama Ciclospora cayetanensis. O sea, hay bichos clásicos como la Yardes, Strongyloides, enteroides que hemos comentado, y hay bichos nuevos que también requieren técnicas modernas y se dan en gente inmunosuprimida. O sea, felizmente los bichos comunes sí se pueden diagnosticar y los otros sí requieren técnicas especiales, si no el paciente sigue con diarrea, hay que hacerle colonoscopía, cosas ya resultan sorpresas, pero en realidad con buenos métodos generalmente en el Perú diagnosticamos estos bichos que estamos comentando. Entonces, ¿ustedes nos recomiendan que si hacemos un viaje a la selva, por ejemplo, cuando regresemos del viaje nos desparasitemos? No, porque es un concepto importante. En la selva históricamente los charapas usaban el ojé, ¿no? Para bajar. Como viven con los bichos, milenariamente usaban para bajar la carga para estar y mejoraban lo que es un árbol, un látex que se emplea. Hace años en África se hizo un estudio de la OMS, darles pastillas que se llama mebendazol, albendazol, para bajar esa carga, para no eliminarlas. Y eso en realidad, si soy crítico, autocrítico, baja un poco esa carga y por lo tanto el paciente puede, digamos, evitar infectarse por muchos estos parásitos. Eso se está empleando, se llama geohelmintiasis y dan albendazol y mebendazol. Se está haciendo en las zonas donde hay mucho carga, como pasa en la selva. En cambio en Lima, ¿para qué darlo? O en la sierra en realidad no justifica. Yo creo sí sirve como tema de salud pública, pero no para curar la anemia por si acaso, o sea, para bajar la carga y el paciente mejore sus condiciones de bienestar física y mental y por lo tanto mejore la comida, su limpieza, el zapato, que es lo más importante. Entonces no haría falta. Claro, solamente haría falta una desparasitación en zonas endémicas con alta carga de parásitos. Así es. Vamos a responder algunas consultas. Jaime dice, ¿qué diferencia hay entre los parásitos y las bacterias? Las bacterias son chiquititos que no lo vemos y también muchos parásitos y las bacterias son miles de especies. Comparada con los parásitos y obviamente son del punto de vista anatómico, fisiológico, clínico totalmente distinto. Nosotros nos infectamos comúnmente por muchas bacterias, nuestro cuerpo lo controla y en cambio hay parásitos chiquitos, grandes y medianos que causan distintas molestias. Por lo tanto, las bacterias no se ven. Los parásitos sí se ven, algunos de ellos, y causan otro tipo de Las bacterias son microscópicas. Exactamente. Claro. También hay muchos parásitos, no lo ves, por eso uno en el agua contamina, pero es más fácil identificar parásitos que bacterias. Claro, aparte de eso hay que recalcar también al público en general todo que nuestra microflora intestinal, que ahorita más o menos es de unas 1000 bacterias, son 1000 bacterias, o sea, son parásitos que generalmente son buenos, ¿no? Y ahora se le está dando una importancia tremenda. Si la microbiota intestinal se le está dando una importancia tremenda, porque en muchas de las enfermedades se están haciendo bancos de heces en el mundo, que no les llame la atención a la gente joven que a futuro les van a recetar una pastillita de caca, de heces, ¿ya? que corresponde a la microbiota esencial, la mejor de todas, y se van a liberar de gran cantidad de enfermedades. Entonces, no todas las bacterias son malas, así como no todos los parásitos son malos tampoco. Excelente concepto del doctor, porque nosotros tenemos nuestra flora acá, en la boca, entonces, ¿qué hacemos con mucho antibiótico? Barremos esa flora y crecen otros bichos peligrosos. Más resistentes. Y no, se hacen resistentes y encima causan diarrea, dispepsia. Por eso lo que el doctor está asignando los famosos probióticos, que casualmente antes eran criticados, y ellos reemplazan tu flora, o sea, una selva mala por una selva buena, y eso hace que estos pacientes que reciben antibióticos, la famosa colitis pseudomembranosa, se mueran. Entonces, como dice el doctor, ya hay técnicas de trasplante, ¿no? Trasplante fecal. Fecal, y con eso mejoran. Y fíjese cómo hay estos conceptos modernos para que nuestra flora normal, cuidémoslas, no abusemos de antiinflamatorios, no abusemos de laxantes, porque al final madura nuestro germen que nos protege. ¿Estos probióticos los encontramos en los yogures, por ejemplo? Sí, en algunos de ellos, y hay gran cantidad de medicamentos comerciales, pero esto está en boga. Hay muchos simposios a nivel del mundo. O sea, el tema es el siguiente, ¿no? Que son tan importantes las bacterias de nuestra flora intestinal que incluso hasta se ha ligado específicamente a algún tipo de bacteria con tu tipo de personalidad.
¿no? Literalmente se han hecho experimentos en animales, por ejemplo, en ratitas, colocándoles algún tipo de estos parásitos o bacterias que hacen que no le tengan miedo al gato, en absoluto, ¿no? Entonces, esto, como digo, sigue en evolución y va a dar mucho que hablar en los años venideros. Y termino con un concepto ahora que el público, antes decíamos que la defensa está en los ganglios. Recuerden, los ganglios no defienden el hígado, resulta que la mejor defensa está en el intestino, que incluye estos parásitos buenos, por lo tanto, cuidemos nuestro intestino. Mientras hagamos... microbiota. Y eso significa inmunidad y por lo tanto la gente mejora en cuanto a su calidad de vida. Bien, una pregunta más en el Facebook, Ángel, lo que hemos estado hablando acá. ¿Cada cuánto tiempo se debe desparasitar una persona? Bueno, ¿Es necesario? Yo te digo, en la selva... Dependiendo de la zona donde viva. Yo digo, en la selva sí se justifica, porque hay esa carga, es imposible eliminar la selva tropical, es el Sheraton. Entonces, se le da generalmente cada 6 meses. Los programas dan cada 6 meses y, obviamente, efectos adversos es raro, por lo tanto, no les va a pasar Eso nada. allí. Pero una persona aquí en Lima no justifica. no es En Lima no necesario. justifica. En Lima pues no tenemos la selva. Claro, ¿no? y lo que es importante no solamente es tratar de desparasitar a la persona, sino que el médico tiene que estar alerta porque esta persona se infecta, a lo mejor tiene una condición que lo está inmunosuprimiendo. Claro. ¿Ya? Entonces tiene que ir más allá de solamente eliminar al bichito. Tiene que investigar, a lo mejor tiene una inmunodeficiencia primaria, ¿no? O tiene una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, no solamente contentarse con eliminar al parásito, Claro. tiene que ir mucho más allá. Si una persona decide desparasitarse por su cuenta cada 6 meses, ¿traería algunos efectos Yo te secundarios? cuento un caso de un colega que en la selva se decía, le hizo el eritema pigmentario fijo, hizo una reacción alérgica. Mala suerte, pero no va a pasar nada, ves, cada 6 meses, pero mejor no usarlo. ¿Para qué exponerse a un riesgo mínimo que existe? Bueno, yo diría que los parásitos y los microbios están con nosotros desde hace millones de años, ¿no? Entonces, obviamente que nos llevan la delantera tremendamente y evolucionan. ¿Qué pasa cuando una persona consume antibióticos o antiparasitarios cada cierto tiempo? ¿no? El bicho es lo suficientemente inteligente como para crear resistencias. Así es. ¿Ya? Y después la comunidad médica, la comunidad científica tiene que inventar un nuevo medicamento para matar a esa bacteria o a ese parásito resistente. Entonces, no es tampoco del todo bueno estar utilizando a cada rato el mismo antiparasitario porque llega un momento en el que el bicho se va a hacer resistente. Ajá. Y más decimos si ni siquiera tiene parásitos y está Así es. tomando por las Peor manos. todavía. Uy, más ahora los gatos. Uy, esta es para el doctor Maguiñas, esta le encanta. ¿Los gatos son peligrosos por el parásito de la toxoplasmosis? Sí, es importante ahora que vean las madres. Toxoplasma es un parásito que existe en las carnes y en las heces del gato. Estudios en el Perú que hemos hecho, el 50% de la población limeña tiene toxoplasma. O sea, de niño se ha expuesto y ya tiene defensas. O sea, por lo tanto, el de defensas va a proteger su gestación. En cambio, si no ha hecho toxoplasma, al tener un gatito contaminado, ese gatito va a contagiar su toxoplasma y la gestante puede tener problemas y su hijo va a salir con problemas en la visión, puede hacer convulsiones. Por lo tanto, Si es que el gato está contaminado. claro, el gato Si el gato contaminado no está o una contaminado, gestante que no tiene toxoplasma es un peligro. Por eso digo, gestantes no tengan gatos, especialmente si nunca han tenido toxoplasma. Pero toxoplasma no solamente en el gato, hay en las carnes. Yo por eso carne cocida se encuentra en carnes de alpaca, carnes de animales que consumimos. Por lo tanto, si el gato es el más transmisor de toxoplasma, también las carnes crudas, por lo tanto, evitemos. Y el gato, aparte, es un autónomo. Recuerde Garfield, no le gusta hacer caso a nadie. Entonces, los gatos, no solamente ahora, otra enfermedad que investiga, las bartonelas, el arañazo de gato, que cada rato nos da lesiones de ganglios, Claro. hasta se va al ojo y a la columna. Entonces, por lo tanto, los gatos son animales que hay que cuidarlos mucho. Y en el caso de las gestantes son peligrosas, especialmente en la gestante que nunca tuvo toxoplasma. Prevención es evitemos. No hay vacunas, lamentablemente, para toxoplasma en el humano, y sí hay antibióticos, pero no quiero que mi hijo tenga lesión en el ojo o tenga retardo psicomotor por no haber prevenido. O sea, en este caso los gatos no son culpables, sino la persona que cría gatos exponiéndose al riesgo. En Miraflores, recuerden, esas señoras, cantidad de gatos. 200 gatos, como si fuera... Son animales lindos, compañía, antidepresivos. Pero si pasa una gestante no se exponen a esos gatos. El peligro son las gestantes, especialmente, incluso nosotros tenemos VIH, ¿no? Donde los pacientes tienen toxoplasma y se va al cerebro y vuelve a convulsionar en pacientes que tuvieron VIH, que es otra condición. A ver, ¿de acuerdo? Sí, hay que tener al gato bien desparasitado para
para poder tenerlo en la casa con los cuidados respectivos y con eso disminuimos mucho la probabilidad de transmisión de cualquier cosa. Por ejemplo, en la selva, uno va a niños virolos, 4 o 5 años, toxoplasma. La mamá nunca se controló. En la selva también hay gatos y animales, comen mucha carne, y esas carnes contaminadas por toxoplasma se van al ojo como consecuencia de la gestación que Hablando le de la selva, si uno come la cecina cruda, ¿podría infectarse toxoplasma. parásitos? Claro, casualmente. Hay que freírla bien entonces. Exacto. Yo no creo las carnes esas a media estación, los Las bifes, ahumadas, absolutamente. Término medio no. Cisticerco, toxoplasma, sarcocistis, que otro bicho en las llamas, que otro parásito felizmente poco frecuente. Muy bien, vamos a una nueva pausa en el programa, pero al volver vamos a aprender, ¿no?, cuál es el protocolo de rescate en caso de un incendio junto a los bomberos. Ya regresamos. Bien, regresamos al programa. Hoy día estamos hablando de parasitosis. Estamos hablando de todos los parásitos que pueden ser adquiridos en una mala alimentación, en la cual no había una buena higiene de los productos que vamos a comer, si estamos comiendo descalzos y muchas cosas más que está muy interesante el programa de hoy. Es verdad. Respiramos. Ahora vamos a ver, Paola, cuando existe un incendio, qué cosa hay que hacer, cómo hay que hacer. Hay un protocolo establecido que los bomberos nos van a explicar para que, si existe esta desgracia, poder acudir lo más pronto posible a la parte externa y poder salvarnos nosotros, que es lo más importante. El protocolo de rescate gracias a los bomberos. Vamos a ver. ¡Hola, somos los bomberos! ¡Ayuda ahí! ¡Ayuda! ¡Apoyo! Habitación izquierda. Vamos a la búsqueda. Nuevamente junta médica con los bomberos para estar siempre alerta y preparados, y esta vez vamos a conocer un poco un proceso de rescate en caso de fuego, porque muchas veces los civiles podemos encontrarnos atrapados en un escenario como este, así que debemos saber cómo actuar para facilitar el proceso de rescate. Ahora estamos con el teniente Luyo, que nos va más o menos a describir un escenario casi real en un proceso de incendio. Teniente. Estamos ahorita en un módulo, ¿no?, donde los bomberos venimos a practicar en caso de búsqueda y rescate en estructuras incendiándose. Es un módulo que simula una vivienda donde normalmente hacemos rescate. Tiene un espacio de más o menos 70 metros cuadrados, son 2 niveles y tiene diferentes áreas, ¿no? Acá lo que simulamos es el rescate de víctimas. Y en un caso real, ¿cómo es que se organiza un equipo de rescate? No va a depender mucho de qué es lo que se está quemando, ¿no? Puede ser una vivienda, puede ser una fábrica. Lo que normalmente se trabaja es equipo, ¿no?, de aproximadamente 6 personas. Se estructura un puesto de control que se dedica exclusivamente a lo que es el trabajo de búsqueda y rescate, ¿no? Ingresan 2 rescatistas que empiezan a hacer su trabajo de búsqueda con patrones y técnicas que se les enseña en el curso, ¿no? Habitación izquierda. Vamos a la búsqueda. Vamos. Existen varios patrones de búsqueda, ¿no? Tenemos patrones de inamovible, que es cuando el rescatista ingresa por un solo lado, palpando, digamos, la pared para guiarse. Se da cuando tenemos un plano neutral bajo. ¿Qué quiere decir un plano neutral bajo? Cuando el humo ya llegó a su tope, que viene a ser el techo, y empieza a bajar, ¿no?, donde el bombero ya su visibilidad es casi nula. Entonces necesita guiarse de algo. Y así tenemos otras en donde trabajamos cuando un patrón de neutral es elevado, ¿no? Y acompañado de esto, bueno, van algunas voces de alerta. ¡Bomberos! ¿Hay alguien aquí? Habitación de fondo, se ha llamado. Lo que nosotros hacemos es llamado y escucha, ¿no? Siempre el bombero que va a ingresar hace un llamado, somos los bomberos, ¿hay alguien aquí? Si alguien me escucha, grite o haga un ruido. ¿Para qué? Para tratar de escuchar si es que una persona puede por ahí decirnos algo, de repente golpear algo y nos guíe por dónde más o menos empezar nuestra búsqueda. Y creo que con esto podemos nuevamente aseverar que es importantísimo mantener la calma para poder estar atento justamente a este tipo de llamados y facilitar el proceso de rescate. Vamos a sacar una víctima. Víctima, víctima, víctima. Teniente, sabemos que eso es un entrenamiento. ¿Cuáles son los factores que ustedes utilizan para hacer ese entrenamiento mucho más real? Bueno, aparte del módulo que tenemos, que tratamos de asemejarlo, digamos, a una vivienda, un departamento, trabajamos con muñecos, ¿no? Muñecos que pesan entre más o menos 60, 70, 80 kilos, ¿no?, donde el bombero tiene que tener la capacidad física de poder sacarlo. Ponemos humo, ¿no?, para que la visibilidad sea casi nula, y tiene un techo de más o menos una altura de 1,20 m. ¿Para qué? Para simular un plano neutral bajo, ¿no?, en donde, digamos, la búsqueda es un poco más complicada. Tratamos de llevar siempre a los bomberos
al extremo máximo en el trabajo de su búsqueda, ¿no? Teniendo en cuenta también que tienen todo un equipamiento que pesa más o menos ¿cuánto? Normalmente puede pesarte 20 kilos adicional, que es tu equipo de protección personal y tu equipo de protección de respiración autónoma. Ahora, es mucho más complicado cuando encontramos quizá una víctima inconsciente y otra quizá consciente. Tenemos las víctimas que, digamos, han podido salir del incendio, se encuentran ya afuera, las víctimas que están tratando de salir y por última tenemos las víctimas que están atrapadas dentro del incendio, ¿no? Nuestro enfoque más va a las personas que están atrapadas, sin dejar de lado a las demás víctimas, ¿no? Siempre el bombero que llega va a darle un soporte psicológico, un apoyo emocional a las personas que están saliendo, porque definitivamente el susto que han llevado es bastante fuerte. Pero nuestro trabajo como tal es con las personas que están atrapadas. En el caso de que civiles hayan quedado atrapados, que no hayan podido escapar o tener alguna facilidad, ¿cómo ellos, conscientes, pueden facilitar el trabajo de rescate de los bomberos? Si estás en una habitación que tiene ventana, lo recomendable es de repente cerrar la puerta, ¿no? Tapar todos los ingresos, porque a veces el humo puede ingresar por debajo de la puerta. Cerrar esos espacios y acercarte hacia tu ventana para que el bombero que pueda llegar pueda rescatarte más rápidamente, ¿no? El bombero cada vez que ingrese va a hacer un llamado. Si la persona está en un lugar seguro, ellos pueden dar un grito para que el bombero se dé cuenta más o menos por dónde está y pueda ingresar a ese lugar para rescatarlo. Solicitar una ayuda por una ventana no va a permitir de repente hacer un rescate desde otro ángulo. En el caso de que, por ejemplo, sea un incendio en donde el humo todavía te permite ver, lo ideal es que las personas puedan evacuar, ¿no? ¿De qué manera? Agachada, siempre por debajo del nivel del humo. Es importante saber sus vías de evacuación. En el caso de la gente que vive en edificios, es importante que tengan estructurado un plan de emergencia. Oye, si sucede algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde voy? ¡Víctima! ¡Víctima! ¡Hola! ¡Somos los bomberos! ¡Salimos ahí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Habitación izquierda. Comienza la búsqueda. ¿Nos puede dar 3 recomendaciones aquí a los civiles que nos están observando para saber cómo ser de valiosa ayuda en momento de un rescate en caso de incendio? Por favor, a esa cámara. Es importante que como familia tengan un plan familiar de emergencia. Es importante que todos sepan qué hacer en caso de diferente tipo de emergencia. Segundo, saber los números de emergencia. En el caso de los bomberos, sabemos que es el 116, el número de emergencia. Y por último, conocer los equipos de seguridad que puedan tener dentro de sus viviendas, ¿no? Y con estas 3 recomendaciones podemos cerrar nuestra ruta de la salud, que esta vez estuvo nuevamente con los bomberos para estar siempre alerta y preparados. Gracias. Ya lo saben, recuerden, primero un plan familiar de emergencia, saber de memoria el número de los bomberos y también dijo conocer los equipos, ¿no? Son los equipos que tienen en la casa, el 116. Sí. Obviamente cuando uno tiene un incendio no estamos como que planificamos qué hacemos en forma muy general, ¿no? Pero básicamente saber pues que somos 6 en la casa, yo me voy a encargar de mi hermanito, de mi hermanita, para poder pues tener una salida más rápida y ordenada, y si se obstruye por A o B la casa por el incendio, saber, oír a los bomberos y decir, faltan fulano y mengano que están ahí Claro, juntos. ¿no? Y queremos destacar de todas formas, ¿no?, la gran labor que hacen nuestros bomberos voluntarios. Así es una muy buena labor. Y escuchaste en el reportaje, tiene que ponerse un equipo de 20 kilos Sí, que encima. pesa 20 kilos. Que pesa 20 kilos para poder rescatar a las personas. Y obviamente a los conductores, cuando vean una ambulancia, cuando vean un bombero que esté en el carro, denle pase, por favor. Muchas vidas están en peligro y mientras más rápido lleguen, mucho más rápido será la ayuda. Y el teléfono de emergencias es para emergencias, no llamen para hacer bromas ni para otras tonterías. Por favor, no colapsen el número de los bomberos sin necesidad. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos ya otra pregunta sobre nuestro tema del día. Hablamos de la parasitosis. Luis llamó desde Huancayo. Mi hijo de 8 años no come y siempre dice que está lleno. Se ve gordito y pesa 25 kilos y tiene 8 años. A ver, ¿podría tener parásitos? Vamos a la pausa y regresamos con todas las consultas aquí en Junta Médica. Ni se muevan de su casa. Regresamos. Me gusta cuando viene el doctor Ciro Maguiña porque siempre nos trae obsequios, ¿no? Ser médico en el Perú, vivencias y algo más, ¿no? Por el doctor Ciro Maguiña. Sí, ahí cuento pues mis aventuras en costa, sierra y selva.
que hemos trabajado investigando y es parte de un libro que dediqué a los estudiantes el 2005, fíjate. Y hemos reproducido para que conozcan que es lindo el Perú a pesar de todo. Claro que sí. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor, por este regalito, pero toca responder algunas consultas que nos están llegando. Esta consulta es bien general, ¿no? Los doctores están que se rompen la cabeza, a ver, porque Luis llamó por teléfono y dijo, mi hijo de 8 años no come y siempre dice que está lleno, se ve gordito y pesa 25 kilos. ¿Podría tener parásitos? No es lo característico, como hemos dicho, pero lo que hay que hacer es sencillamente hacer examen y ojo, un dato importante, no basta un examen de parásitos, un mito, es decir, con un simple examen, porque los bichos salen a veces intermitentes, requiere tres veces la prueba para descartar parásitos. Por lo tanto, si va a una clínica, un hospital y dicen una, es ninguna. Tienen que ser 3. 3 para que esté completamente seguro y con técnicas adecuadas. En este caso, que le hagan, pero no es lo característico del paciente. Claro, ahí se hace lo que se llama el test seriado de heces, ¿no? O heces seriado, ¿no? Pero este niño puede tener un montón de cosas. Yo primero probablemente pensaría en una patología endocrinológica, hipotiroidismo, por ejemplo, ya que sería lo primero que se me viene a la cabeza todo, ¿no? Pero puede tener un montón de cosas. No, porque dice, no come y siempre está... sí, puede tener un trastorno, de tener un trastorno metabólico, ¿no? Es lo más probable. Entonces, debería ir a pediatría, de repente a las subespecialidades, a endocrinología, y por ahí le tiene que calcular su índice de masa corporal para ver su percentil, y de acuerdo a eso hacer todos los estudios que conciernen. Pues, o sea, podría tener, pero no necesariamente esa es la causa de todo lo que él padece. Que empiece con su pediatra. Así es. Para que el pediatra lo pueda derivar. Tenemos una llamada telefónica de Edith desde Comas. Dice, hace 2 años me dijeron que tenía Helicobacter pylori. Llevé tratamiento con pastillas durante 14 días, pero el dolor sigue y a veces defeco con sangre. ¿Qué puedo hacer? Claro, el doctor García es su especialidad. Sí, bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria ancestral que nos acompaña desde la época de los dinosaurios. No es un parásito. No es un parásito, es una bacteria. Entonces, acá es muy prevalente. De hecho, que en el año de 1894 es catalogada como un carcinógeno tipo 1, o sea, bacteria capaz de producir cáncer gástrico. Y en el Perú somos campeones mundiales en cáncer gástrico, ¿no? Entonces, un paciente que lleva 14 días de terapia es porque ha tenido probablemente una gran carga de Helicobacter pylori. Pero, ojo, los pacientes tienen lo que se llaman síndromes overlap o de solapamiento, que puede tener el helicobacter se puede eliminar, pero puede tener otro tipo de patologías, puede tener su dispepsia de fondo y la defecación con sangre no tiene nada que ver. Es posible que tenga una hemorroides aparte, una fisura anal, ¿no? Entonces, no solamente para muchísimas personas matar el Helicobacter puede significar mejoría, pero no necesariamente. Puede tener otras patologías más y por esa razón entonces hay que hacer otro tipo de estudios. Y se contamina por el agua. Incluso en el caño se ha encontrado. Por eso es importante, uno se reinfecta. Yo he tenido Helicobacter 3 veces. Uno pues viajando, come algunos dicen que nunca muere esa bacteria, un por eso juguito, es que nuevamente te invita, ¿no? Un juguito uno pues por el camino, ¿no? Y uno no sabe cómo viene preparado. Por lo tanto, es una patología que, como infectólogo hablo, que obviamente lo diagnosticamos con los gastros, por la endoscopía, otras pruebas, pero tiende a recurrir porque estamos permanentemente exponiéndonos con el agua contaminada por este bichito. El doctor es infectólogo y ha tenido todo lo mal. Así es. Esa parte de que el bicho nunca muere, te contesto todo, ¿no? Cuando se tienen a los pacientes y se les da su terapéutica para el Helicobacter pylori, a muchos de ellos los médicos suelen indicar la yema terapéutica. Lo que tienen que hacer es hacer una endoscopía, tomar una biopsia y hacer una especie de cultivo para detectar lo que se llama detección molecular de resistencia bacteriana. Y ahí se van a encontrar con que los Helicobacter pylori pueden tener una mutación a quinolonas o una mutación a caritomicina o las dos, ¿no? Entonces ya van a venir nuevos medicamentos justamente para aquel subgrupo de pacientes que tienen bacterias resistentes. Así que para todos no es el mismo tratamiento. Correcto, para todos es el mismo tratamiento. Antes daban 10 días, recuerdo, ahora se ha prolongado 14 días, ¿no? Sí, generalmente para Europa era 7 días, ¿no? Porque realmente son helicópteros más o menos sencillos y ellos tienen muy poquito cáncer de estómago. Acá en el Perú, por el test del aliento que hemos hecho en el salud durante miles de pacientes, lo mínimo es 10 días cuando tienen de repente una cruz, ¿no? Y 14 días es lo
lo que se estila. No se da más terapia, ¿no? Y cuando el paciente tiene un helicóptero virus resistente, se le da sus tratamientos especializados que lo da el gastroenterólogo que está metido en este tema permanentemente. Y hay que seguir el tratamiento, pero a rajatabla, ¿no? No, importante que destacar que muchos de los pacientes tienen efectos colaterales con los medicamentos y se les da probióticos para atenuar ese tipo de cosas. O sea, la asociación de un medicamento anti-helicobacter más un probiótico les va a dar mucho mejor resultados para tolerancia y para adherencia del tratamiento. Muy bien. A ver, más consultas. Irma dice, mi hija de 23 años tiene toxoplasmosis ocular. ¿Esto tiene cura o va a vivir con este parásito para siempre? Está por perder la vista del ojo izquierdo. Una pregunta muy importante. Comentaba cómo en la selva especialmente niños virolos tienen este parásito como consecuencia que la madre lo contagió. Lamentablemente hay que decir que esto está en el ojo, vive nuevamente el parásito y hay que dar antibióticos. E incluso yo tengo varios que han recaído y lo doy por años para que no recaiga. Por lo tanto, el pronóstico es bueno en general. Generalmente es un solo ojo, pero si está cerca a la mácula puede perder y quedar ciego. No causa ceguera usualmente, pero tiende a recurrir. Por eso es que tiene que ser visto por un oftalmólogo, ver cómo va, y de ahí cicatrices que quedan. Y yo en los últimos años, además del tratamiento agudo, con antibióticos, doy 45 días, le mantengo una sulfa por 2 o 3 años y con eso tiende a recurrir menos. Por lo tanto, se ve mucho en niños virolitos, incluso gente, ya esta es la secuela, ella ha tenido de niña y quedó con esa cicatriz que en ocasiones recurre porque el parásito está durmiendo en el ojo. Pero entonces no hablamos de cura. No, solo de control. Solamente y felizmente este parásito en gente que no tiene VIH se queda en el ojo. En cambio, en el paciente con SIDA, ahí sí la cosa es más grave, porque da tumores, convulsiones, y eso lo vemos en los hospitales de todo el mundo, en gente joven especialmente, que a veces se complican. El toxoplasma del paciente con SIDA es distinto de la gente que no tiene SIDA, y esto yo diría, se controla muy bien, pero tienden a recurrir, por eso hay que vigilarlo durante años. Ese es el concepto que vemos frecuentemente en niños más que en adultos. Leslie asiente. Así es. Bien, tenemos otra consulta desde Piura. Mariana nos ha escrito: tengo el abdomen hinchado como si estuviera embarazada. ¿Esto es un síntoma de parasitosis? Definitivamente que no. Ya muchas personas tienen patologías en el diafragma y esto es, digamos, una de las cosas frecuentes que se ve, ¿no? Pacientes que toman sus alimentos, sobre todo el almuerzo, todo, y terminan balonados posteriormente, todo, ¿no? Tiene que ver con muchas de este tipo de cosas. Hay personas que también son estreñidas y ahí, por lo tanto, la parte superior del intestino se les balona, ahí tienen mucha fermentación, ya. Entonces, existen muchas otras patologías que lo raro sería más bien que tenga parásito, ¿no? Generalmente no corresponde, ¿no? ¿Ya? En cambio, los niños de la selva se llaman buchizap, ¿no? Yo tengo un buchis, mi hijo está en buchizap, ese tiene todos los bichos. Ahí sí, en niños de la selva y buchizao, ¿no? Pero coincido con el doctor en adultos y este tipo de enfoque, ¿no? Muy bien, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Andrea, ¿existe un parásito que se adquiere por las aves y que se aloja en los pulmones? ¿Cómo se manifiestan los síntomas cuando se tiene esto? El famoso Cryptococcus neoformans de las palomas, pero felizmente no todas las palomas. Yo hace años tuve un paciente que en contacto con las heces de la paloma adquiere y le da una meningitis, ¿no? Pero no es parásito también. Pero eso es un hongo. Entonces es un hongo, que no es un parásito, ¿no? Muy bien. Vamos con más preguntas. Betty, desde La Victoria, dice: hace 2 años consumo carbonato de magnesio para evitar los parásitos. ¿Es efectivo? Mitos y falsedades. Claro. De frente, no hay que discutir eso. ¿Y de dónde habrán sacado que el carbonato mitos, de ¿no? magnesio? La gente jura De las abuelitas. Ajá. O sea, Sí, nada que ver. Lo que pasa es que al magnesio le dan mucha, como una panacea para todo. Así es. O sea, no es un sistema de prevención definitivo. No engañemos, ¿no? Muy bien. Armando dice, ¿qué sucede con las personas que besan a sus mascotas e incluso duermen con ellos? Eso sí es ¿Pueden peligroso. contraer parásitos? Casualmente, las mascotas también tienen sus propios yardios, sus propios parásitos. No es que van a contagiar, es un dato interesante. O sea, pero las mascotas pueden, en el caso de Toxocara que hemos señalado, pueden tener el bicho y tienen más que todo bacterias. Y bacterias que contaminan. Hace poco hice un reporte en internet, una mascota que le besó y hay una bacteria grave que lo mató al paciente. O sea, más que parásito por la boca,
son las bacterias peligrosas, por lo tanto, sí, en algunos pacientes pueden contagiarle algún parásito, pero no es la forma usual. Son las heces, en el caso de toxoplasma, que es más peligroso, ¿no? Más Además, que el beso. Además, recuerden que las mascotas pues andan en la calle, ¿no? O sea, no usan zapatos y después las subimos a nuestra cama, las metemos debajo de las sábanas y tanto. Hay una cosa importante que destacar todo, que generalmente muchas familias que tienen mascotas sacan a sus mascotas al parque y creen que el parque es lo mejor porque ahí es el pasto todo. Ahí van infinidad de perros y se contaminan entre ellos y luego lo llevan a la casa. Podría ser de repente mucho menor si las mascotas solamente paran en la casa, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, hay menos posibilidades, ¿no? Yo he visto alguna vez algún bicho, de repente usted no lo conoce, Sí. Difilidium caninum. Así es. ¿Ya? Así es. Ese, digamos, se encuentra en algunos adultos, ¿no? Sí, lo que otro también, doctor, es que en zonas, por ejemplo, de la sierra, donde matan los animales y los perros comen pues las vísceras, ellos tienen un parásito que en el humano forma el quiste atídico. Ah, no, sí. Y cuando el perrito hace sus deposiciones, no usa papel, se limpia con la lengua. Y si tú le das un beso al perro y tiene unos huevecillos ahí, podría transmitirte, hidatidosis. en este caso, la hidatidosis. Hace unos días tuve una enfermera que me estaba viendo, que duerme con su gato. Y dio la enfermedad, un bulto grandazo, parecía un cáncer, arañó a ese gato. O sea, un gato siempre dormía con su gato. Causan Bartonella, una bacteria, por dormir con mascotas. No deben dormir con mascotas. Tengan en sus cajoncitos, cuidado, pero dormir es mucho peligroso. Ya saben, a ver, en el switcher. Ahí hay- Atención, hay lo que acaba de varios decir el doctor aficionados. Maguiña. Marisol dice, ¿el agua que se obtiene de los filtros es confiable? ¿Sí podríamos hablar de agua potable, el agua de los filtros? Claro, los filtros que venden sí son, bueno, por el mecanismo que tienen. Yo digo, para parásitos y bacterias sí, salvo los virus que sí resisten. Sí. Los virus, por ejemplo, las hepatitis, en esas aguas pueden persistir. Por lo tanto, diría, para términos de parásitos, yo diría sí son confiables. Sí pueden servir, incluso, bueno, yo en mi casa tengo otro tipo de aparatito que es un motorcito que convierte el agua en potable, mucho mejor todavía todo, ¿no? Entonces, es mucho mejor que el filtro todo. Entonces, cero posibilidades, digamos, de casi contaminación. Pero mejor servirlo. Claro. Claro. Yo Añadir gotas de lejía al agua Sí, es un buen sí, también sí mecanismo. Es para ayuda, sí bacterias. ayuda, sí ayuda. todo. En la época del coro lo usamos como forma de prevenir. Casualmente una gotita en un litro es la forma barata en los lugares más pobres. Una gota en un litro, Así no es, más, así no es. más. Cuando se hierve el agua también hay que tener en cuenta de que tiene bastante cloro. Entonces, cuando utilizan sus ollas durante cierta cantidad de tiempo, o cuando hierven el agua en la hervidera, van a encontrar una especie de carbonato que está ahí Sí. todo, ¿no? Entonces, el otro punto es que son estas ollas también tienen metales, como aluminio. O sea, raspan las ollas y tienen aluminio, que pueden causar problemas degenerativos cerebrales a largo plazo, muchísimos años, ¿no? Hay alguno que hierve el agua en la olla y está negra. Sí, Negra, Sigue hirviendo el agua en esa Entonces, olla. famoso sarro. Claro, famoso eso es sarro. todo, ¿no? Por eso es que hay que tratar de utilizar, digamos, el agua lo más pura posible, todo. Sí, Muy otra bien. cosa que nos faltó ver es que hay muchas personas que vienen con un examen de sangre y hay un grupo de células que se llaman los eosinófilos. Ah, bueno. Y dicen, Buena pregunta. ¿eosinófilos siempre es igual a parásitos? No. Yo sí pongo como ejemplo que cuando hay mucha eosinofilia, hay 3 parásitos graves: Strongyloides, Fasciole de los berros y Toxocara, que hablaba de los que causan ceguera. Eso sí, cuando hay mucha, esos son los 3 que en Perú existen. Pero muchos tienen poco porcentaje, o en la selva es muy frecuente, y son asmáticos, son alérgicos. Yo también hago dermatología, entonces he visto muchos pacientes atópicos. Claro. Y no le echen la culpa. Solo los parásitos estos que señalaba, que son Strongyloides, Fasciole y Toxocara, los que incrementan mucho, 10, 20, 50%, que sí requieren tratamiento. Pero usualmente no es sinónimo de eosinofilia tener parásitos. Por lo tanto, eso es otro mito que hay que tener. Claro. Y eso que hemos hablado de los parásitos como la cándida, el tricomona. No, ese es Cándida, hongo. Es un hongo, ¿no? Hongos, Pero el tricomona no es un parásito. Hongo. Hongos. Hongo, es especificado como un hongo. Así es. Ajá, porque eso no era por vía sexual, ¿no? Así es. Ajá. Claro, pero hay que recalcar también de que a veces en los casos más extremos algunos, lo que se llama síndromes hipereosinofílicos, tienen tumores. Sí. O sea, estos son tumores que producen eosinófilos, ¿no? Entonces, siempre es de cuidado verificar si no es asmático, si no es alérgico, puede que tenga un parásito, y si es una persona adulta mayor, puede tener algo grave. Sí, y el no tenerlos también puede estar parasitado. Así es. También. Así es. O sea, no es un diagnóstico, porque yo veo mucha gente que llega y dice, tengo eosinófilos y me han dicho que tengo parásitos. No. Y son asmáticos, son rinitis alérgica, Atópico, mucho atópico. claro. Claro. Mucho atópico. Mira, la que sí tiene parásitos es Sonia, que les consulta lo siguiente. Ah, ese Estoy está embarazada y me han detectado parásitos. La ¿Esto pregunta- afecta al bebé? La pregunta, ¿Qué Sonia, tipo? ¿qué tipo? Sí, ¿cuál Mire, es? yo diría
todos los que hemos hablado de la giardia, el oxyuros, la bacteria, absolutamente no causa problema. El parásito más importante, insisto, es el toxoplasma, que sí le puede causar a su bebé si la paciente no tiene defensa. Por eso, toda embarazada antes, en el famoso control prenatal, serología para tox. Y en el caso de esta señora que ya está gestando, ¿podría tomar algún tratamiento? No, es que primero hay que ver qué tipo de... bueno, en general... Una vez que ya sepan qué tipo de parásito es. Ningún tratamiento, salvo que tenga una cosa local, por ejemplo, el metronidazol no le afecta a partir del segundo trimestre. Y digo, señora, si tiene una tenia, una vez que salga, le doy tratamiento. Generalmente son de dosis única, no pasa nada, pero obviamente lo primero es qué tipo de parásitos tiene, ¿no? Pero en general está contraindicado muchos antiparasitarios, por ejemplo, ivermectin no le doy, que es una droga para estrongiloides, y espero que pase, salvo que sea un paciente grave, ¿no? Qué grave. No, y también Sí, hay otro detalle, perdón, que muchos se suelen informar parásitos, por decirte blastocitis hominis, uno por campo, ¿no? De repente hígado, chile, todo. Hay muchos parásitos que escuchaba al inicio de tu charla, de tu perorata, que eran parásitos comensales. Claro. ¿Ya? Y no todo parásito se tiene que matar, conviven con nosotros. Entonces, pero sí, muchos médicos, sobre todo cuando están iniciando, se suelen tratar de indicar y les dicen que es un patógeno, y no lo es. Son los 4, ¿no? Chilomastis metile, Iodomeba buchle, Endolimba nana y Entomeba coli, Claro. que son los 4 bichos. Ahora, blastocitis sí hemos investigado. Antes decían que no causa nada, y sí, en el paciente que tiene mucho blastocitis, carga. Sí, mucha carga. hay que tratarlo, y yo en VIH, Como el giardia. porque da igualito que giardia. Es un nuevo parásito que antes era nuestro amigo, que ahora en algunos pacientes sí es conveniente, y hay que eso ya lo hacemos, es muy frecuente el blastocitis. Hubiera traído algunos ejemplos aquí en frascos para tenerlos en la mesa. No, pero eso hace examen de ese sencillo, por lo tanto hay... Para saber identificarlos, porque hay tantos tipos que ya nos No, pero confundimos estos cuatro que he señalado, muchos médicos tratan por gusto. Así es, Uy, correcto. tiene nana, no, simplemente son parte de nuestros amigos que viven con nosotros. Son familias. Claro, Te ellos, los derivan y el paciente viene asustado. sí, doctor, tengo endolimas nana. Viene sí. con pánico. Así es. Sí, yo- Entonces, y- lo otro interesante que habría que recalcar es que no toda la medicación mata todos los parásitos. No hay Porque me dicen, tomé tal cosa, a mi vecina le fue bien, ¿puedo tomar? No, pues, si tiene parásitos hay que investigar cuál es, y ese que es, ahí tiene un tratamiento específico. Claro. así es. Claro. A ver, la prevención es la clave, siempre lo decimos aquí en la Junta Médica, así que atención a estos consejos. Lávese bien las manos, hierva el agua, pero también lave su olla. Cocine Sí. bien los alimentos, Sí, claro. lave bien las frutas y las verduras, sobre todo las que se van a ingerir crudas. Así es. Y falta las mascotas. Las mascotas también, Tengan ¿no? cuidado. Atención, se han Que olvidado cuiden de las bien. mascotas. Las mascotas también deben estar Tienen que bien vigiladas, higienizadas, vacunadas. Claro, quien tiene una mascota tiene una responsabilidad más. Es como un hijo más en el cual tiene que tener procesos de desparasitación, Claro. limpieza y todas sus cosas Y si va a adecuadas. tomar emoliente, cuidado con la alfalfa. Alfalfa, no, y no solo, te repito, alfalfa está demostrada científicamente, pero también son las ensaladas de frutas, ensaladas, perdón, de verduras. Yo tuve un paciente en Chiclayo, estaba obeso, dieta con verduras. Trajo verduras de Cajamarca, tenían fasciola, y la paciente hizo un absceso hepático por fasciola, por hacer verduras, digamos que venía en una zona endémica. Por lo tanto, verduras tienen que cuidarse muy bien, en lavarse bien. Y esta Hay famosa... algunas verduras, doctor, como la lechuga o la espinaca que se venden en los supermercados, Sí. que ya están selladas, que supuestamente ya están desinfectadas de No, todo, no, simplemente no, para que vaya a su No, plato. no les puedes creer, pues. Ajá. Absolutamente. Hay que lavarlas de todas formas. Sí, pero no Siempre. hay segura, y ese es control de calidad. Sí. No, porque se ven bien verdecitas, se ven Te van a bien vender limpias. gato por liebre, todo. Muchas de las hermosas lechugas, todos son lavadas con aguas hervidas. Así es. Guau. Le pueden colocar su plastiquito ahí, Ajá. está lleno de bichos. Y ¿no? fíjate, muchas veces la gente no lo compra y es un caldo de cultivo. Y uno ha encontrado gente que ha comido eso y lleno de bacterias. También se infectan, las bacterias viven en eso. Helicobacter pylori. Yo no voy a comprar entonces. Helicobacter pylori, que es una bacteria, está demostrado que se ha encontrado dentro de los tomates porque hay medio ácido. Así es. Hay ahí. La doctora Terashima, que es una experta parasitóloga, te va a decir que ninguna verdura se salva Así de poder infectarse con parásitos, ni una. Fica atención, lavado. A ver, no todos los antiparasitarios, lo que estaba comentando Leslie, ¿no? Ajá. Sirven para tratar empíricamente a cualquier infección. Es necesario una adecuada identificación del parásito para brindar un tratamiento eficaz. Bueno, yo diría, completando lo que dice el doctor Soto, de los medicamentos que tenemos, sí tenemos para casi todos los bichos.
Tal vez uno de los que puede cubrir ambos es la nitoxazanida, ¿no? Que te cubre giardia, te cubre otros parásitos, pero no hay un súper antiparasitario. Deberían crear una vacuna, ¿no? Que te proteja de los parásitos. En algunos se está tratando de hacer vacunas, pero en realidad son parte de nuestra flora habitual que también nos sirven para la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, en conclusión, no hay un súper antiparasitario, hay uno que es un poquito mejor que los otros, pero es tratamiento específico para cada parásito. Si todas las condiciones, como digo, de salubridad mejorasen en el país, claro, definitivamente no estaríamos acá hablando sobre parásitos. Pero eso lo vamos a ver muy, pero muy lejos todavía. Hay que luchar, es un tema de salud pública. Sí. Y también hay parásitos que puedes usar el mismo antiparasitario, pero unos requieren 1 dosis, otros 2 dosis, otros 3 dosis, o hay que repetirlo a la semana. Por eso que cuando alguien dice, ¿puedes parasitar? No está haciendo nada. Está más bien creando resistencia para cualquier otra bacteria. Y gastando su dinero. Y gastando su dinero por gusto. A ver, Karina dice, ¿se puede desparasitar una mamá que está dando de lactar o está contraindicado? Bueno, la lactancia obviamente es prioridad número 1, ¿no? Claro. Y repito, si tiene un parásito es esos que no causa, que espere pues de lactar, no es una urgencia. Ahora, dar una dosis a una gestante o una puerpera no pasa nada, no le va a transmitir al bebé, ¿no? Entonces, que la prioridad es la lactancia, ¿no? Ahora, ¿a qué bicho se refiere? Si, por ejemplo, si es una giardia, se puede drogas que, digamos, requieren 1 o 2 dosis, por lo tanto no hay ningún peligro, no es que eliminen y va a contagiar al bebé. Entonces, dependiendo del bicho, puede continuar sin ningún problema. Por eso es importantísimo que sea evaluado por el médico, porque ahí va a determinar la necesidad de darle, la urgencia para darle y qué darle. No puede tomar cualquier cosa. A ver, Carmen dice, mi hija de 8 años siempre se contagia de oxyuros. ¿A qué se debe? Claro, es lo que estamos comentando hace rato. El entorno, ¿no? El entorno, la ropa mal lavada, las uñas, ¿no? El colegio, ¿no? El colegio no, porque de repente el amiguito con el que estudia, la amiguita con la que estudia, está contaminado. Juegan todos los días en la misma escuela, obviamente que se va a recontaminar todo, ¿no? Yo recuerdo un caso que el papá no quiso, machista, yo me lavo. Y el papá también tenía. No, ese concepto no, ¿por qué me voy a contagiar? No. Entonces hay que decir que es fácil que aunque no tengan síntomas, es mejor. Pero en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si al niño le dan, por ejemplo, el antiparasitario, toda la familia lo toma, pero en su colegio no. Claro. Por eso es un tema educativo. Es un tema educativo. A veces me hace difícil. Las profesoras de niños generalmente están llenas de parásitos, porque están en continuo contacto con los niños y entonces se contamina fácilmente. Un besito en la boca. Y eso lo llevan a su casa. Tu amiguito, tu amiguita, llevan toda la flora. Así es. Sí, por eso también hay que enseñarle a los niños desde que son muy chiquitines, ¿no?, a lavarse las manos. Incluso en Canadá, yo recuerdo cuando hemos estado ahí, los nidos hacen toda esta higiene, educan a los niños, comienzan ahí la educación de esos besitos, abracitos, ahí vienen las epidemias. Eso no se hace acá, la gente mete los nidos como animales, ¿no? Y la gente que jueguen por acá y la higiene no existe. Y eso es lo principal. Exactamente. A ver, vamos con la última consulta. Rebeca, cuando salgo con mi hijo a la calle y quiere comer algo, le aplico alcohol en gel para limpiar sus manos. ¿Con eso es suficiente para matar las bacterias y los parásitos? Para bacterias y virus sí, no para parásitos. ¿Ok? Las bacterias usuales es la higiene y virus también, ¿no? Pero parásitos no tiene nada que ver. Además eso es temporal también, ¿no? Porque se lo puede hacer en la mañana todo, pero si va a comer en la noche, obviamente que el efecto ya se pasó. Claro. ¿No? Entonces eso no solamente es temporal, un tema temporal nada más para el hay gente que anda con su y todo el rato. Acá tengo bacterias de mi hospital. Este es el caldo de cultivo de todas las bacterias, son nuestros celulares. Claro, entonces tú puedes darle. Entonces, y esto lo contamina. Entonces te lavaste con el alcohol y agarraste esto, no lo infectaste. Fíjate cómo hay varios círculos donde tenemos que cortar. Pero sirve, obviamente, como medida inmediata, como dice el doctor. En salud hubo una directiva, bueno, creo que ha sido ya derogada, en la que se prohibía utilizar celulares, ¿no? Y justamente por ese tema de la contaminación. Pero obviamente que al estar los médicos sin celulares no había forma de comunicarse de esta forma, ¿no? Entonces, ¿y si lo limpiamos con alcohol? Igualito, pero... Es que se vuelve a contaminar. Pues. Zapatillas lo mismo, todo, ¿no? O sea, se han prohibido también algunas oportunidades zapatillas porque también contaminan más que los zapatos. Pero fíjate, los estetoscopios llevan bacterias, todo. Las historias clínicas. Por eso es de higiene permanentemente que se hace no solo una sola vez al día. También se hacen, por ejemplo, en las unidades de endoscopías, cada cierto tiempo se hacen hisopados a los equipos de endoscopía. Claro. ¿No? Y los equipos de endoscopía salen negativos, pero cuando le toman las muestras al endoscopista, el endoscopista residente, por ejemplo, él es el que sale positivo.
positivo. Y con Helicobacter encima. Con Helicobacter. Cuando te resistente. Grisani dice, ¿un bebé también puede tener parásitos? En general, sí, cualquiera. Lo que ¿Puede pasa... nacer ya con parásitos? No. Salvo el toxoplasma que hemos señalado, Ajá. que no tiene síntomas al comienzo, después aparece el virolito. O sea, puede ser asintomático, pero los comunes y corrientes sí. Lo que pasa que... Pero eso los adquiere después del nacimiento. Exactamente. Durante... O sea, la lactancia no protege, es el tema ya del... ¿Qué pasa? En la selva le dan plátano precoz, comienza la dieta. En la dieta que comienzan a dar, a la hora que quitan la lactancia, meten los parásitos. Usualmente con la lactancia no es posible. Solo ya cuando comienza la famosa destete, y ahí sí le mete una yardia y todo lo que hemos comentado, ¿no? O sea, Pero la lactancia también es otro método de protección. Sí, exactamente. pero depende mucho del ambiente definitivamente, ¿no? Mientras más rural sea el lugar, obviamente que más oportunidad de que se contamine precozmente. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta más o ya terminamos con las preguntas? Mensaje final. Ya, acabamos con las preguntas justo a tiempo para las últimas indicaciones de nuestros invitados. Bueno, yo creo que el Perú, por su condición geográfica, tenemos esta cantidad de bichos que hemos comentado, pero yo diría que hay bichos que pueden ser tratados y es barato el tratamiento. Lo más importante, insisto, es tener buenos métodos diagnósticos y que hay enfermedades en gente como diabéticos, gente que tiene problemas que pueden ser peligrosos. Por lo tanto, los bichos no son una alarma, no hay que asustarse. Hay otros sí que están ligados a, como la hidatidosis y esas cosas, a otros problemas de salud pública, ¿no? Carneros contaminados, animales contaminados. Por lo tanto, si no rompemos los temas de salud pública, Vamos a seguir en lo mismo. somos campeones en el mundo. Por lo tanto, hay los, entre comillas, parásitos buenos que se pueden tratar y los otros que son temas ya que no solo es con medicina, sino higiene, prevención, salud pública, que es un tema de la grave Educación. crisis sanitaria que tenemos en nuestro país. Y obviamente en otro día tocaremos los parásitos más peligrosos. Doctor Claro, García. hay bichos buenos y hay bichos malos, ¿no? Hay personas buenas, hay personas malas. Entonces, lo que se tiene que ver es que cuando el médico detecta algún bicho que potencialmente sea patógeno, hay que tratarlo en su debido momento y con la garantía de que, como digo, tenemos muchos fármacos adecuados, ¿no? No son todos malos, correcto. Hay una famosa teoría de la higiene que, por ejemplo, nos protege de unas enfermedades que son muy dañinas en los países altamente industrializados, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, el ser, por ejemplo, un país subdesarrollado con un zoológico de parásitos y de bacterias, nos permiten estar libres de ese tipo de patologías. Y mientras más industrializados estemos, obviamente que esas enfermedades están emergiendo, ¿no? Entonces hay que hacer un balance total en el manejo de los parásitos y a los que son inofensivos, pues no hay que tratarlos en demasía. Leslie. Bien, entonces hemos visto ahora que hay muchos síntomas que podrían ser causados por parásitos, hay que identificarlos, hay formas de hacerlo. Los hospitales nacionales, tanto del MINSA como de Salud, tienen todas las capacidades para hacerlo y le van a dar el tratamiento específico para eso. No se desparasite porque no es una política buena en una zona que no hay parásitos como en otros lugares que sí lo hay. Así que por favor acuda al médico siempre para que tenga el mejor tratamiento. No hay tiempo para más. Nos vamos. Que tengan un bonito día. Chau, chau. Hasta mañana.